Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Yo soy Marlis Mejías, jefa de Growth de Dynamic Devs, y hoy me acompaña Carolina Robles, quien es Head of UX de LATAM Airlines y también es coordinadora académica del Diploma de Experiencia de Usuario para Productos Digitales en la Universidad Católica de Valparaíso, además de co-founder de Más Mujeres en UX. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marlis, por la invitación y por crear este espacio muy importante e interesante en estos tiempos. Gracias a ti, sí, además que nos divertimos mucho grabándolo. Carolina, mira, bueno, quería empezar haciendo un poco de retrospectiva, ¿no? Si miras 3 años hacia atrás y luego te posicionas en este año, en el 2025, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Y qué crees que va a cambiar, sobre todo ahora con la aparición de la IA, en lo que nos referimos al diseño de productos digitales? Bien, es una tremenda pregunta. Voy a dividir la respuesta en 2 partes. Primero, como en esta vista del pasado hacia atrás y lo del futuro, porque en 3 años ha pasado mucho. Han pasado muchas cosas. Hace 3 años, 2022, la disciplina de experiencia de usuario, el UX, estaba como en su prime, como en su mejor momento, en el top de la ola. Había muy poco talento disponible. Había como una pelea ahí de hunting del talento. Y por lo tanto también los sueldos estaban muy altos. Entonces era como un muy buen momento para estar y pertenecer a la disciplina de experiencia de usuario. Recordemos que eso es boom post-pandemia o durante pandemia, donde todos los servicios estaban migrando a la digitalización de forma masiva y como acelerada. Y eso fue como el pic yo creo, de la disciplina, y sabíamos que eso iba a cambiar. Mientras lo vivíamos, es como estamos en el boom, pero sabemos que esto tiene fecha límite. Lo que no sabíamos es que iba a ser tan pronto y tan fuerte esa caída. Y mirando como en retrospectiva, como decías tú, yo creo que hay 2 cosas clave en esa caída acelerada. Yo creo que la primera como piedra en esta caída tiene que ver, y es responsabilidad de las personas que somos parte de la disciplina y de la industria. Hubo un momento en que fue muy clave cuando ya la experiencia de usuario, yo estoy hablando igual del contexto en Chile, ¿ya? Lo que pasó acá fue que la disciplina avanzó mucho, avanzó muy bien, y empezamos a tener lo que siempre habíamos querido, que era un espacio en la mesa de la toma de decisiones, un espacio y una vista más estratégica. Pero cuando eso pasó y había que empezar a hablar del idioma del negocio, no todos tuvieron la capacidad de hacerlo. No era fácil tampoco el desafío, y dependiendo del contexto en el que estaba cada una de las personas, esa capacidad capacidad y conocimiento de negocio podía ser más o menos profunda. Y creo que no supimos, hablo de toda la industria, no supimos responder a eso de la forma adecuada, en el momento adecuado, con la especificidad de negocio que se necesitaba en ese momento. Y también una parte muy romantizada de la disciplina, que estaba muy ligada a la parte como bella de esta disciplina y de estas capacidades que tiene la experiencia de usuario, que es estar al servicio de las personas para mejorar la vida de las personas. Y creo que no hay que dejar eso de lado, pero eso no va a ser posible
si no lo vinculamos con el negocio. Y creo que eso fue como la primera gran deuda que hizo poner en duda el impacto que tiene experiencia de usuario dentro de las organizaciones. Cuando no somos capaces de medir ese impacto en números, es difícil sostenerlo. Entonces, creo que ahí fue donde se empezaron a reducir los presupuestos acotados, impactaron en el número de personas dentro de los equipos, en los roles, en esta vista súper específica a una vista mucho más amplia de estrategia y de como generalista. Y se empezó a trabajar con foco en la eficiencia. Y ahí es donde llega esta segunda roca, que es la inteligencia artificial. O sea, por un lado, el negocio está pidiendo y solicitando de forma urgente eficiencia, porque ya se generó una inversión muy grande en lo que es experiencia de usuario, ahora quiero el retorno, y nosotros no teníamos respuestas de esos retornos. Y por otro lado, tengo nuevas herramientas que tienen promesas muy rudas y muy fuertes de generar eficiencia, de evitarme como empresa roles específicos, tareas repetitivas, etcétera, etcétera. Y además eso nos deja en la posición que estamos hoy, que es con esa reducción de equipo, hay mucho talento disponible y por simple ley de oferta y demanda, eso hace que los sueldos de hoy día estén más bajos también. Yo tuve la suerte de... No es la suerte, pero tuve muy buena percepción de esto, tuve muy buenas conversaciones también con personas que estaban dentro de otras áreas y decidí tomar un MBA justo en pandemia. Entonces tuve un acercamiento, mi formación es de diseño, pero tuve un acercamiento muy fuerte en este MBA al negocio y me permitió ver desde otra perspectiva lo que estaba pasando y entender esta como balanza entre quiero que las personas tengan la mejor experiencia, la más fácil, la más fluida, pero para eso necesito entender del negocio, porque si no, el producto se va a generar igual. El producto lo van a hacer igual. Entonces, creo que eso es como con respecto a estos 3 años hacia atrás y dónde estamos hoy día. Y sobre el futuro se me ocurren muchas cosas, pero creo que el futuro va a ser inmediato, como no es ese futuro que pensábamos antes a 5 años, a 10 años. El futuro es ahora, en este momento, y hay que pensar cómo va a cambiar nuestro rol dentro de las organizaciones, pensando en la hiperpersonalización de los servicios, de los productos, en interfaces fluidas, en lo que está pasando con los avatars, con la integración de la inteligencia artificial en todos los productos, en todos los servicios, y no pensándolo, cuando hablo de experiencias fluidas, no pensándolo solamente en el canal digital, sino cómo realmente generamos un servicio sin importar el canal, sin importar el medio. No sé, las sucursales bancarias van a seguir existiendo. ¿Qué pasa con estos avatares? ¿Puedo tener a un ejecutivo en mi casa con mi dispositivo, por ejemplo, que me atienda uno a uno? Como todas esas cosas que parecen como muy del futuro son de ahora. Y me cuesta pensar más allá de eso. Tal cual. Sí, además mencionas un punto muy importante en relación al negocio. Yo creo que se pide cada vez más, no solamente de los expertos en UX, sino también de los equipos de desarrollo de software, que sepan más, o sea, en qué va a influir esa línea de código adicional, cómo está impactando lo que yo hago en mi día a día. Ponte tú, ¿no? Y puede ser que en algún momento haya existido como esa resistencia a, ¿para qué voy a saber yo del negocio si
yo me encargo de diseñar, ese tipo de cosas, aunque creo que muchos se han dado cuenta la importancia que tiene y ha impactado, evidentemente, ¿no? Obviamente hubo como un boom del tema de los hackatones, no, de los bootcamps, ¿no? Y muchas personas se prepararon allí, pero si se quedaron solo con el bootcamp es complejo dar otros pasos, ¿no? Dentro de la industria, prepararse mejor. Y en cuanto a la IA, ahora viene como este tema un poco de el miedo, ¿no? Uy, me van a reemplazar, porque de verdad sí son bastante potentes las herramientas. A veces los chicos me muestran y yo, oh, está fuerte. Entonces, eso sí, ¿no? Hablando un poco como de este futuro inmediato que se viene, cuando piensas en productos digitales como Powered by IA, ¿qué significa para ti en la práctica quizás como Head of UX? Para mí significa como multiplicar. Como en una palabra significa multiplicar el impacto, multiplicar la eficiencia, utilizando la inteligencia artificial en todas esos pequeñas partes del flujo de trabajo, pequeñas o grandes realmente, Claro. que nos van a permitir eficientar nuestro trabajo, hacerlo de mejor manera, sin perder el criterio y la capacidad del factor humano, especialmente en nuestra disciplina. Y eso, he conversado mucho al respecto sobre este Powered by AI versus AI First, por ejemplo, o versus AI Only. De los tres, me gusta mucho más Powered by AI porque está en el mismo nombre, está embebido el que está potenciado. Y no es que sea inteligencia artificial porque tiene que ser inteligencia artificial, sino que nos permite tener un criterio de ¿hace sentido en este momento? ¿Hace sentido con la información que tenemos el contexto, tenemos la documentación, o tenemos que trabajar para tenerlo, pero genera todavía un cuestionamiento y un criterio de cómo hago esto Powered by AI. Claro, tal cual. En estos días hablaba con mi novio, él es líder técnico en otra empresa, y él usa mucho IA para eficientar como el proceso de desarrollo, ese es su rol en esa empresa. Y yo le decía, pero ¿no sientes que la IA se está llevando toda la parte divertida? Porque yo a veces tengo mis miedos también, pero después se van y es como, creo que todos ahorita estamos un poquito como en esa onda, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo, como tú dices, el criterio con lo que apliques o para qué cosas la uses, ¿no? Y ahí justamente te quería preguntar, por ejemplo, en las diferentes etapas del proceso de diseño, que puede ser el research, ideación, prototipado y validación, ¿sientes que la IA ya está siendo útil o en qué etapa sientes que puede estar generando mayores eficiencias o está como impactando positivamente a los equipos? Creo que de los procesos donde más yo he visto y he probado junto al equipo, junto a distintos equipos, donde le hemos podido sacar mayor eficiencia, tiene que ver en la etapa de research, en realidad en todas las etapas, ¿ya? En research, en ideación, en prototipado y en testeo. Hasta ahí hemos llegado en nuestro proceso. Pero es muy útil todas las tareas que tienen que ver con transcripción de entrevistas, análisis de base de datos, de relatos de usuarios de forma masiva, todo lo que tiene que ver con prototipado rápido, con herramientas como Google AI Studio, con un prompt y algo de contexto, puedes tangibilizar ideas muy rápido. Con Gemini, transcribir entrevistas en Meet de Google. Luego eso puedes pasarlo a ChatGPT para generar un análisis, para generar una tabla de bajada. O sea, nosotros lo estamos utilizando muchísimo.
Hay uno de los usos que me ha gustado mucho, que tiene que ver cómo visibilizamos los resultados de una investigación de cara al C-Level a personas que no tienen tiempo de revisar un documento de 100 páginas y entrar al detalle. Hemos entregado como todas las herramientas, el contexto, la documentación, etcétera, en NotebookLM, y generamos un podcast resumen de 7 minutos para poder enviar al C-Level y que tengan un mega resumen de la investigación. Y eso se ha recibido de muy buena forma, porque nos permite visibilizar lo que estamos haciendo de forma muy eficiente, novedosa también. Entonces genera interés y eso nos da una visibilidad relevante con respecto a nuestras capacidades estratégicas y de uso de inteligencia artificial también dentro de las organizaciones. Así que sí, si me preguntas como... Creo que en este momento, en todas las etapas, hay algo que se puede generar eficiencia con inteligencia artificial, pero todavía, y espero que tengamos harto tiempo de eso, el factor humano es súper relevante. El conocimiento y el criterio de esto está bien, esto no tiene sentido, faltó contexto. En el análisis y también en el prompt es muy relevante que exista ese factor humano de criterio y de identificar la calidad de lo que estamos haciendo. Tal cual. Sí, no solamente generar el resultado, sino poder evaluar si efectivamente es un resultado que tú como diseñadora o diseñador hubieses dicho, oh, está súper bueno, o tiene un propósito, está orientado al objetivo que quiero lograr. Como toda esa parte un poco más crítica y estratégica también es súper importante. ¿Y alguna otra tarea que tú digas, que hagas actualmente y digas, oye, qué repetitivo y fastidioso hacer esto? Ojalá la IA me ayude a resolverlo. O que de repente has visto una herramienta y te gustaría incorporarla un poco más para quizás tener un poco más de tiempo, digamos, o foco en toda la parte estratégica y la parte más creativa. Mira, hace poco este mes, creé una especie de, no es un agente, pero creé con ChatGPT un radar de uno de negocio y uno de experiencia y diseño. Y lo que hace, lo programé para que todos los días lunes, a partir de la semana, me envíe un radar de las noticias como actualizadas del negocio y la industria en la que estoy, no solamente en Chile, pensando también de forma internacional. Y lo mismo con la industria y la disciplina de experiencia de usuario. Le pido, por ejemplo, que me cuente si hay layoffs como masivos de alguna empresa a nivel mundial, como para ir siguiendo también como la tendencia, nuevas herramientas, nuevos usos. También le pido las fuentes, y eso lo recibo todos los lunes. Uno lo recibo con 15 minutos de diferencia. Entonces, parto la semana con la información actualizada del negocio y de la disciplina, para tener también como prepararme y tener ese mindset actualizado y activo para generar mi rol de manera mucho más estratégica y menos operativa. Yo creo que especialmente en el liderazgo hay muchas tareas que de gestión, de documentación, que hoy día se pueden potenciar con inteligencia artificial. La nueva funcionalidad de Gemini para las presentaciones de Google está muy buena. Bueno, lo que pareció la creación de imágenes también actualizada. La creación de flujos con Napkin AI. Utilizo muchas herramientas y todas me ayudan a ser más eficiente en ciertas partes de las tareas diarias.
pero lo de este radar de noticias, a mí me ha gustado mucho. Está súper bueno, sí, porque la investigación igual es algo a lo que hay que dedicarle tiempo y a veces en el día a día no hay como esa disponibilidad de tiempo, así que está súper bueno, me gusta esa idea. Y Te la dejo. sí, gracias. Bueno, ahora estamos, como tú mencionabas, comenzando a implementar, digamos, la IA dentro de nuestro trabajo, del trabajo de los equipos de desarrollo, también de UX. ¿Qué consideraciones? Bueno, ya mencionabas que igual hay que preparar y tener un buen criterio para poder trabajar con la IA. Pero ¿hay alguna consideración adicional que quizás deberíamos tomar en cuenta cuando usamos la IA en el flujo de trabajo? Uh-huh. Sí, hay muchos. De hecho, lo hemos conversado mucho con los distintos equipos, como de qué aprendizajes tenemos para poder también compartirnos con el resto de la organización. Claro. ¿Qué aprendizajes tenemos sobre el uso que estamos dando? Creo que lo primero es como tirarse a la piscina, perder o quizás no perder el miedo, hacerlo con miedo, pero hacerlo. Claro. Probar, y yo creo que cuando uno prueba y se empieza a acercar a las distintas herramientas, se da cuenta de que esto ya realmente viene a potenciar lo que hacemos día a día de distintas maneras, y depende de nosotros cómo va a ser esa potencia. Nos permite tener mayor tiempo para la creatividad, nos permite tener mayor tiempo para pensar, analizar, tener esta mirada estratégica, ver la experiencia de una manera mucho más end-to-end y mucho más transversal, y no solo enfocarnos en la tarea de un producto en específico. Otro de los aprendizajes que hemos comentado tiene que ver con esto que te comentaba, comprobar distintas herramientas para distintas cosas e identificar qué herramienta es mejor para qué momento. Entonces, no, por ejemplo, en Research, nosotros hemos utilizado Gemini, ChatGPT, la inteligencia artificial de la compañía, el Notebook LM, Perplexity, o sea, como Napkin para generar flujo y visibilizar un esquema, por ejemplo, para tener mejor entendimiento. Entonces creo que un error, por ejemplo, podría ser casarse con o comprometerse con una inteligencia artificial porque, no sé, ChatGPT es la herramienta de la compañía, entonces vamos a hacer todo con ChatGPT. Creo que eso es un error, y uno de los aprendizajes que hemos tenido tiene que ver con eso, con la potencia, y este factor de multiplicar está en la mezcla de herramientas. También la capacidad de, como al momento de utilizar inteligencia artificial, se necesita generar un cambio de mindset en la documentación, en el tipo de documentación y en la calidad de documentación. Hay ciertas herramientas que la inteligencia artificial no las consume o es difícil consumirlas. Entonces, nosotros hemos cambiado ciertas maneras de documentar para llevarlo mucho más al texto, volver al texto, volver al documento al Docs de Google, de Word, al Excel, y evitar, o no evitar, porque seguimos utilizando herramientas de facilitación y de colaboración, composites, por ejemplo, pero dentro de esas mismas aplicaciones están estas nuevas funcionalidades de, ok, tomo los posits y los paso a un texto, y ese texto es el que nos llevamos a documentar para entregar a la inteligencia artificial, a las distintas herramientas. Entonces creo que ahí ese cambio de mindset en la documentación también es muy relevante. ¿Qué más? La calidad
de la entrada que hablaba al principio, como la calidad del prompt que voy a crear, también es algo muy relevante. Ay, sí, perdón, te había perdido. La calidad de la entrada, como este prompt que con la práctica vas identificando cuáles son las mejores prácticas para la tarea que estás haciendo en el contexto en el que estás. No creo que haya una clave única de crear el mejor prompt. Tiene que ver con el historial también que tú has generado con esa inteligencia artificial y con cómo has programado. ChatGPT tiene la capacidad, por ejemplo, de que tú le des ciertos lineamientos transversales más allá de cualquier pregunta que tú hagas o que le des cualquier tarea. Puedes pedirle que lo haga de cierta forma, siempre. Y ese contexto inicial es súper bueno para que no tengas que sumar ese contexto a cada uno de los prompts que generes. Entonces creo que depende mucho de ese conocimiento y de esa interacción que vamos teniendo con la máquina y con la inteligencia artificial para entender cuál es la mejor manera, el mejor prompt y cómo generarlo de manera robusta pero simple. Los prompts que son muy extensos hacen que la iteración también sea compleja. Entonces, ahí como aprendizaje es muy bueno mantener lo más simple posible con la mayor cantidad de contexto posible. Buenísimo. Sí, hay dos cosas que mencionaste que me hicieron pensar en otras conversaciones que he tenido. Una es, bueno, la calidad del prompt, de la entrada, y también el tema de cómo hacer que forme parte del día a día usando diferentes herramientas. Y estaba leyendo un artículo en estos días que mencionaba que la IA es como otro compañero de trabajo. Entonces, la idea es que puedas pedirles cosas a la IA como si es un otro compañero, ¿no? Sobre todo a la IA generativa. Entonces, a veces, como tenemos esta idea de que, bueno, es una máquina, ¿verdad? En teoría, le estamos hablando. No le puedo hablar, no le puedo pedir las cosas como yo quiero que sean o como las necesito. Entonces siento que siempre hay que tener un lenguaje como medio mecánico. Entonces recordé que hay personas he hablado con amigos que me dicen, no me gusta que la IA siempre me da la razón, por ejemplo. Entonces al inicio de cada conversación o una vez, como tú dices, ya como para entrenar ese contexto, le digas, oye, no me des la razón siempre, como hazme preguntas, como cuestióname un poco lo que te estoy pidiendo, actúa como un especialista en tal cosa, como ese nivel de petición que hace que de alguna manera te dé las mejores respuestas posibles, ¿no? Como alimentarlo de criterio también. Entonces eso me llamó la atención cuando me mencionabas que de repente hay personas que tienen un poquito de miedo como de lanzarse al agua y empezar a probar, a pedir cosas, no va a pasar nada. O sea, ChatGPT no te va a decir, tonto, ¿por qué me preguntaste eso? O cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces, creo que también es como súper importante que las personas también aprendan a hacer sus peticiones y no tengan miedo, ¿no? Tampoco, que es lo peor que puede pasar. Sí, y creo que una manera de controlar el miedo tiene que ver con el conocimiento. Creo que es muy importante aprender qué hay detrás del algoritmo de cada una de las herramientas. Y eso ayuda no solamente a entender cómo utilizarlo, y al entender cómo utilizarlo, entender los riesgos, sino que también a prevenir, por ejemplo, sesgos, a prevenir daños éticos. Y creo que ahí, como diseñadores y diseñadoras de experiencia, estamos en la primera línea de tener esa responsabilidad de validar y entender cómo funciona la inteligencia artificial, qué criterio tengo que tener para entregar la información,
¿Cómo puedo resguardar los datos y la información privada de las personas, de la organización a la que pertenezco? ¿Cuánto es público? ¿Cuánto no? ¿Cuánto es verídico? ¿Cuáles son las fuentes? Ese criterio es necesario. Y cuando tú hablabas esto de ¿es un compañero más? Es un compañero más, sí, pero es un pasante. No es una persona que sea experta, que tenga criterio armado en base a la experiencia de esta disciplina. Además que es una disciplina que trabaja muchísimo con las emociones. Y ahí tenemos mucho que decir todavía. La inteligencia artificial, especialmente en esto de las entrevistas, como del uno a uno con las personas, la inteligencia artificial no titubea, no te dice no sé, no cambia de opinión. O sea, te entrega una respuesta así y no... En nuestra disciplina la observación es muy relevante. Cuando el usuario se queda pensando, cuando tiene un debate interno antes de responder, cuando te dice una cosa pero su expresión te dice otra. Todas esas son códigos humanos. Y dentro de la disciplina es algo que nosotros sabemos traducir. Entonces no es un compañero experto, es un pasante. Exacto, tal cual. Oye, eso que mencionas sobre los códigos como humanos y las emociones, súper importante. Me acabo de acordar una vez que llamé a mi banco porque sin querer había pagado doble la tarjeta de crédito, o sea, pagué el mismo monto 2 veces y me atendió una IA. Y no se callaba. No me dejaba hablar, era como que... Y yo, sí, pero, o sea, eso que tú dices de los silencios o como estar atento a esa necesidad, ¿no? De escuchar, no estaba. Y fue como, no, tuve que intentarlo un montón como para poder hablar con una persona. Entonces, sí, no hay como obviamente... Muchas empresas ahora están en un periodo de probando cosas, capaz ya la cambiaron y no me he dado cuenta, pero me refiero a que si no hay una Carolina detrás, un equipo de la Carolina detrás, evaluando estas respuestas, estas emociones que genera la IA quizás en las personas, va a terminar teniendo como el efecto contrario, ¿no? Que el usuario, en vez de sentir que lo están ayudando, es como una traba. Y es como quizás por no decirle al pasante, oh no, por ahí no es, hazlo de esta forma, como encaminarlo, ¿no? Exacto, también. exacto. Sí. O sea, y creo que es súper importante, incluso antes, como los equipos de experiencia, tenemos la responsabilidad en esta como primera línea de cara al usuario, en lo que son productos digitales y en lo que son las experiencias, de identificar qué segmentos o qué tipos de personas usuarias son realmente las que van a utilizar y sacar provecho de estas nuevas funcionalidades y quiénes no. O en qué momento del journey, del viaje del cliente, de la persona usuaria, esto tiene sentido o sea, si la persona ya hizo 3 intentos, y hizo 2 intentos, ahí es donde tenemos que intervenir, identificar las frustraciones y las emociones, como... todo eso que nos hace humanos y que impactan en las experiencias. Las experiencias las vivimos como humanos y eso no hay que perderlo de vista. Tal cual, así es. Y bueno, es también un hecho que toda esta ola de inteligencia artificial, todo lo que ha pasado, bueno, diría yo que es 2021 hasta ahora, que parece que pasó volando el tiempo, ha generado un impacto también en los humanos, ¿no? Igual en charlas en las que hemos asistido o que hemos de repente organizado, sale mucho este miedo, ¿no? Como un QA que dice, hoy ahora con la IA mi rol de QA va a desaparecer, o el mismo desarrollador, o los UX también. Entonces nos estamos viendo de alguna manera movidos a comenzar a implementar, experimentar, como tú mencionabas, con la inteligencia artificial, con hacerla parte de nuestro día a día. Pero ¿qué le recomendarías quizás a estas personas que
en el pasado hicieron un bootcamp donde tú y no se siguieron preparando, o de repente es un UX que está súper experimentado, pero está resistente a usar IA. ¿Qué recomendaciones le darías para poder, digamos, adaptarse a lo que está sucediendo y lo que va a suceder? Para mí es más fácil responderte pensando desde la disciplina de experiencia de usuario, desde un rol quizás Claro. de UX designer. Primero creo que es importante identificar en qué se quiere desarrollar la persona, porque si estás trabajando en digital, en tecnología, creo que debes saber y utilizar inteligencia artificial con conocimiento. Pero quizás como diseñador o como persona, como profesional, quieres virar tu carrera de otra manera. Y eso también, especialmente en el diseño, que tiene tanto del craft, del hacer, hay todavía muchas ramas del diseño que no están digitalizadas y que el valor va a estar en eso. El valor va a estar en el factor humano. Esto como en esa etiqueta de esto fue hecho por humanos. Eso también va a tener un valor. Entonces creo que hay que decidir qué es lo que quieres hacer. Porque creo que el hacer con papel, el poder, no sé, como escribir un libro como persona y que lo edite una persona, eso también va a tener un valor. Ahora, por el lado de lo digital, sí creo que es extremadamente necesario, no es una opción. Lamentablemente para las personas que tienen este miedo, no es una opción. No es una opción si quieren continuar con el timón hacia lo digital y hacia lo tecnológico. Porque es lo que está pasando en este momento. Es lo que pasó cuando tuvimos que empezar a diseñar para teléfonos, para dispositivos móviles. Pasó y nunca más dejamos de hacerlo. Tal cual esto. Con respecto al rol de UX, yo creo, por lo que he visto, por cómo he visto que se está moviendo el mercado, por las últimas charlas que he ido dentro de Chile y también fuera, a mi percepción es que el rol de UX va a desaparecer. Pero va a desaparecer como rol, como desapareció el rol del arquitecto de información, por ejemplo. Eso no significa que hayamos dejado de hacer arquitectura de información. Y eso no significa que vamos a dejar de hacer UX. Pero sí significa que ahora las personas que van a trabajar y que estamos trabajando en experiencia de usuario tienen esa capacidad y más. Y ese más es el que es clave, que tiene que ver con el negocio, que tiene que ver con la data. Entender cómo se mueven los datos es clave para poder entender cómo generar una experiencia hiperpersonalizada en el futuro o una experiencia predictiva de los comportamientos del usuario en el futuro. Si no tenemos esa data y no sabemos analizarla y no entendemos cómo se mueven los datos dentro de una organización, no vamos a lograr diseñar para el futuro. Y creo que es una conversación interior que tenemos que hacer como profesionales, como qué camino queremos tomar, cómo queremos abrazar esto, y si queremos ser parte. A mí también me costó al principio, como también me dio miedo, y es algo que con el equipo que lideraba en ese momento también lo conversamos mucho, como mientras más sé, más miedo me da, pero también llega un momento en que quiero ser yo la persona que me lleve este timón de la manera que creo que es mejor para las personas, y me hago responsable de eso. Me capacito, me informo, estudio, pruebo y me arriesgo también, pensando en esos espacios y en esa posibilidad que nos está dando, como en la tremenda oportunidad que nos está dando la inteligencia artificial con todos los cambios. Eso nos vuelve mucho más atractivos como profesionales que tienen una mentalidad que funciona con
con el pensamiento de diseño, con el pensamiento estratégico, con el pensamiento crítico y analítico. Es una tremenda oportunidad de ser agentes de cambio, por supuesto, early adopters de alguna de las empresas, y también como la pieza estratégica dentro de las organizaciones. Qué buen cierre, Carolina. Creo que ahí nos vamos hoy a un fin de semana de reflexión. Me encanta, en me todos los encanta. sentidos. Llevo pensando todo esto hace mucho tiempo, así que estoy muy contenta de haber tenido esta conversación contigo. Qué bueno, yo también igual. Siento que el tiempo se me pasó súper rápido. Así que te agradezco mucho, Carolina, por habernos dado como toda tu perspectiva y compartido con nosotros tu experiencia y tu visión también, ¿no? De todo lo que se viene. Así que espero que este no sea el último episodio y podamos seguir conversando más adelante. Claro. Quizás quién sabe qué habrá pasado, qué pasará de aquí a la mitad del próximo año, no sabemos. Tal cual, esto se mueve muy muy rápido, así que nada, darte las gracias por el espacio, por la conversación. Yo también lo pasé muy bien, se me pasó muy rápido, así que nada, al fin logramos concretar esta conversación. Buenísimo, lo bueno se hace esperar. Es verdad. Así que gracias, Carolina, y gracias a todos los que nos escucharon. Yo soy Marlis Mejías y hasta un próximo episodio. Chao, chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.